Hola a todos amigos de Neoconsecuencias, bienvenidos de nuevo. Soy Gabriel Escamilla y estoy aquí en un episodio más hablando sobre nuestro podcast de marketing digital y ventas. Y ahora les voy a hablar sobre las siguientes etapas del inbound marketing. Si asistieron los episodios pasados, hablamos ya de atracción, hablamos de conversión, hablamos un poco del buyer persona, hablamos del proceso de compra. Y ahora es tiempo de hablar de las últimas 3 etapas. Como lo decía en el episodio pasado, vamos a hablar de relacionarse, de vender y vamos a hablar de analizar. Entonces, ¿qué es relacionarse? Siguiendo la lógica, y ahora voy a dar un poco un ejemplo. Imagínense cuando ustedes van a una cita, ustedes no le piden matrimonio a la persona. Puede haber la excepción de 1 en 1,000,000, porque nos ha pasado en un curso, una vez alguien me dijo que sí. Pero es lo mismo con el inbound marketing, con el marketing digital. Yo cuando empiezo a generar un prospecto, un lead, pues yo no le voy a vender primero porque probablemente no esté listo. ¿Qué se necesita? Una relación, una nutrición, que empiece a confiar con nosotros. No te estoy diciendo que también se va a convertir en tu cliente en 3 años, pero podemos pensar de la misma forma. Una persona necesita confianza, estamos hablando con personas, estamos considerando que no nos conocen, entonces yo tengo que hacer todo un trabajo y una nutrición, y ahorita más adelante les voy a hablar un poco de cómo se hace. Para darles otro ejemplo, cuando usamos email marketing es como cuando tú estás pensando en comprar un departamento o comprar una casa. Tú tienes que hacer una planeación financiera. Tú tienes que comparar si esta es la inversión adecuada o tienes que hacer otras inversiones, si tienes que conocer más sobre la ubicación, si tienes que diagnosticar las obras necesarias con las que estés trabajando, tienes que ver las opciones de financiamiento que hay y tienes que negociar con la inmobiliaria al final. Entonces, tú tienes que saber, y yo creo que la decisión es tuya, tienes que saber el qué, el para quién y el cuándo. Entonces, tenemos que pensar siempre en el proceso de compra por el que pasa un cliente potencial. Al final, eso es lo que queremos que se conviertan. Queremos que esos leads, esos prospectos, se pasen a ser clientes potenciales, y todo tiene un proceso de compra. Ahora, si tú me dices, ¿cómo puedo yo empezar a identificar esto? Y te voy a dar un tip muy muy básico. Si tú ya tienes clientes actuales, que probablemente ya los tengas, siéntate con ellos y diles cómo fue su proceso antes de convertirse en cliente. ¿Cómo fue ese proceso? Si cuando no te conocían sintieron desconfianza al principio, si cuando entraron a tu sitio web pensaron esto, cuando fueron a hablar, oye, ¿cuál fue la primera impresión que te di? Porque así estas personas de alguna forma ya pasaron por todo este proceso de compra y ya se convirtieron en tus clientes. ¿Y quién más para ser tus embajadores que tus propios clientes? Entonces es muy importante cómo puedes empezar a analizar este tipo de proceso de compra. Ahora, muy importante, no solamente vamos a hacer email marketing para mandar campañas, para enviar mensajes masivos hacia ciertas segmentaciones, hacia ciertos leads. ¿Qué tengo que yo hacer como director de marketing, como director comercial? Yo tengo que empezar a analizar, y es lo que decía, ¿para qué yo hago marketing? Yo empiezo y esto es algo muy interesante que dije en un webinar, el marketing digital es para agilizar el proceso de compra de un prospecto. Eso es lo que yo estoy haciendo. Al final todos queremos ventas, queremos generar estos resultados. Pero yo tengo que medir para saber si está bien o no. Entonces, una pregunta y quiero que se la lleven de reflexión es, ¿cómo está el compromiso con tu audiencia en este momento? Tú cuando mandas un email tienes una tasa buena de apertura. ¿Cuánto es el porcentaje de la tasa de apertura? Pensando que se lo mandaste a 1,000 personas. Tú tuviste 10% de tasa de apertura, tuviste 15, tuviste 30, tuviste 50, tuviste 1. Pensando en eso, tú tienes que saber si realmente tus comunicaciones están siendo efectivas. ¿Qué otra métrica tienes que ver? Tú tienes que ver tu tasa de clic. ¿Qué tanto la gente le está haciendo clic a lo que estás mandando? Si es una oferta, si es un contenido, si pusiste un call to action, ¿qué está haciendo que la gente se meta o no? Lo bueno es que ya existe la tecnología y herramientas donde tú puedes analizar esto. Hay plataformas verticales donde puedes solamente dedicarte al email marketing, o hay plataformas de automatización que tienes ya todo. Entonces, ya tienes tú la posibilidad de hacer este tipo de análisis, tienes la posibilidad de ver cuál es la tasa de entrabilidad, el soft bounce, el hard bounce, en dónde hizo clic, y eso te va a ti, yo creo que demostrar o ver si realmente tienes una audiencia comprometida.
Había un workshop que dimos el martes, y esto se los voy a dar porque es un ejemplo muy interesante. Y me decía un señor, bueno, pues oye, yo pues tengo una base de datos que tiene mucho tiempo de 1500 personas. Esas 1500 personas, pues no me voy a poner a hablarles uno a uno. Y pues claro, o sea, la verdad te tardarías muchísimo, ya de ser súper costoso, pensando que las personas en ventas son las más caras de la empresa. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? La verdad, me decía, mandé una campaña, y no estoy diciendo que este es un super ejemplo de lo que tienen que hacer, pero me decía, yo hice una campaña y sobre eso agrupé las personas que me abrieron. Sobre las personas que me abrieron, lancé otra campaña y fue los que me hicieron clic. Sobre esos me quedaron al final 10. Sobre los que 5 les hablé, 2 me pidieron cotización y 1 compré. Y yo le decía, pues es una manera interesante de empezar a verlo, pero claro, también tienes que pensar, oye, mi comunicación está siendo súper directa a solo vender. Y este chico me decía, sí. Yo le decía, ¿qué pasaría si tú empiezas a mandar infografías de tu competencia? Al final tú sabes por qué eres mejor que tu competencia. Tú sabes el diferencial, si es precio, si es servicio, si es otra cosa. Entonces, imagínate que la persona ya esté un poco más educada, que cuando le llamas ya dices, oye, ¿ya viste el diferencial de nosotros? ¿Ya viste que con nosotros puedes hacer esto? Y ya se vuelve mucho más productivo y mucho más consultivo el proceso de ventas. Entonces es muy importante pensar en las campañas que estamos haciendo. Otro concepto súper importante, automatización de marketing. Cuando la gente lo ve, ese concepto, y piensan, oye, es algo complejo, Gaby, es algo complicado, yo siempre digo, es una manera de tú entender y actuar de manera personalizada y una manera escalable tus procesos de marketing. Y cómo las personas interactúan con tu empresa en diferentes canales online. Básicamente es eso. Yo ya no estoy en el momento que voy a enviar correos uno a uno a las personas, voy a tener que hacer publicaciones uno a uno, porque ya existe tecnología para hacerlo. Entonces tengo que empezar a aprovechar eso, ¿vale? Entonces, un ejemplo de automatización, si me dices, Gaby, bueno, danos un ejemplo de cómo lo podemos hacer. Yo te puedo decir, imagínate de manera visual cómo está el proceso de compra al principio, pensando que la persona necesita educarse. Imagínate enviar un correo sobre artículos de post de blog. Entonces, al siguiente día le vas a mandar una guía paso a paso sobre cómo maquillarte, pensando que eres un e-commerce de maquillaje. Yo a los 3 días yo le puedo enviar un webinar sobre productos que va a pasar en el hot sale, o pensando en el Día de las Madres, ya que está muy cerca de la fecha. Yo después de 3 o 4 días le puedo enviar una promoción, o más bien en el hot sale, un descuento, porque la persona ya me conoce, porque la persona ya está lista. Entonces tenemos que pensar en este flujo por lo que las personas pasan al principio, de visitante hasta una persona que se considera una oportunidad, una persona que ya me está pidiendo presupuesto, que ya me está pidiendo precios, ya me está comparando con la competencia. Entonces es muy importante pensar en este tipo de automatizaciones. Ahora, si me dices, ¿cuál es el impacto en los embudos? Si yo tengo un embudo pensando de visitantes hacia abajo en ventas, nosotros hicimos un estudio y llega a tener hasta más de un 30% en cuanto a conversiones, pensando de leads a oportunidades, usando automatización. ¿Por qué? Porque tú en automático estás nutriendo a los leads, estás nutriendo a los prospectos. Entonces es muy importante pensar en este tipo de estrategias, no solo a corto plazo, pero a largo plazo, ¿vale? Ya hablamos de relacionarse, ya hablamos de esta etapa de cómo tú puedes empezar a nutrir y educar a las personas. ¿Qué sigue? Vamos a pasar a la venta. Muy importante, los leads no son iguales, todos los prospectos que te llegan tienen diferentes intereses, tienen diferentes perfiles, y es muy importante tú empezar yo creo que analizar quién te conviene y quién puede pasar al equipo comercial. Ya existe la tecnología para tú saber, y ya es una funcionalidad que se llama Lead Scoring, donde puedes saber dónde interactuaron las personas, cuántas veces interactuaron, y yo creo que las mejores recomendaciones que puedo hacer es sentarte con tu equipo comercial, decirle cuáles son las cosas que tú necesitas saber, o cuáles son las cosas de los mejores perfiles de los clientes, para yo saber qué tipo de trabajo tengo que hacer. ¿Cuál es mi buyer persona? ¿Cuál es mi target? Muy importante sentarse con ellos y empezar a entender, porque es una manera mucho más productiva. Y ese es un ejemplo del mismo workshop que di el martes. Yo le decía, levanta la mano quién es de marketing, levanta la mano quién es del equipo de ventas. Ahora, ¿quién de aquí desde marketing se sienta con su equipo de ventas? Y me dijeron, no nos sentamos. Bueno, ¿por qué no nos sentamos? Porque hacemos cosas diferentes. Y yo, bueno, que no el objetivo de marketing es generar
resultados en ventas? Sí. Y bueno, ¿por qué no nos sentamos juntos? Es algo que yo hago, es algo que varias empresas ya hacen y es algo que tenemos que empezar a cambiar nuestro chip, que marketing y ventas no es una competencia, es un trabajo complementario que juntos podemos hacer un mucho mejor esfuerzo y un mucho mejor resultado. Entonces llévense eso de tarea, que tanto yo me siento con mi equipo comercial, sabiendo con qué tipo de personas están hablando, cuál es su perfil, cuál es su dolor, qué puedo hacer yo como marketing para ayudar y qué puedo hacer yo para ayudar al equipo comercial para tener más resultados. Al final todos queremos crecer como empresa, entonces es muy importante pensar en eso. Ahora, ¿qué sigue? Y vamos a la última etapa del embudo, analizar. Y yo creo que mi mayor tip en este tipo de etapa es, tienes que hacer un análisis a partir de datos y objetivos. No tienes la manera de tú hacer suposiciones, de teorías, de oye, creo que va a funcionar. No, tú tienes que tomar decisiones a partir de datos, de tus resultados, de cómo funcionaron las cosas. Entonces te voy a dar varios tips. Primero, evalúa cada una de las acciones realizadas. Si lo digo tantas veces es porque es bastante importante que tú lo tengas dentro de tu trabajo día a día. Si yo fui patrocinador de un evento, ¿cuál fue mi rol en ese evento? ¿Cuántas oportunidades generé? Si esas oportunidades en 6 meses se convirtieron en ventas, o si en un año después se convirtieron en ventas, ¿por qué voy a patrocinar de nuevo si no me generó ventas? Tenemos que pensar mucho en ROI. El segundo, tener datos que puedes medir. ¿Cuánto has invertido? ¿Cuánto tienes de retorno? Entonces, muy importante, yo tengo un presupuesto, yo tengo pues digamos designado cierta cantidad para cada mes. ¿Cuánto has invertido? ¿Has invertido de más en enero? ¿Has invertido digamos más en Semana Santa? Porque a lo mejor es una semana donde la gente está en vacaciones y tengo que llegar a mi meta de ventas. O por ejemplo en verano, que también es verano y hay muchas otras cosas, voy a invertir más. Tiene sentido invertir más. ¿Cuánto retorno estoy teniendo? Esta semana dimos también un webinar sobre el hot sale, sobre cómo prepararte. Y una de las cosas que preguntaban era eso, ¿vale la pena invertir o no? Y yo siempre digo, en cuestiones de fechas conmemorativas como lo que es Navidad, como es Buen Fin, Día de la Madre, Día del Niño, vale la pena porque hay un incremento en cuanto a la búsqueda, un incremento en cuanto a lo que invierte una persona en regalos, que vale la pena tú empezar a invertir un poco más para tener siempre pensado en el ROI, en el retorno sobre la inversión. Tercer tip, busca herramientas que automaticen tu análisis. Muy importante eso. ¿Qué herramientas puedo usar? Tú tienes como gratis Google Analytics. Eso yo creo que todos a fuerza tienen que tenerla, tienen que trabajar con ella. Tus redes sociales ya tienen tus insights. Herramientas como las de ArtStation puedes ya tener análisis sobre origen de lead, sobre cuántos leads estás generando, cuántos visitantes estás teniendo mensual, cuántas ventas puedes tener. Entonces es muy importante que tengas este tipo de herramientas que puedan automatizar tu análisis. Te va a hacer la vida más fácil, vas a mejorar tu productividad y eficiencia y vas a tener crecimiento. Último tip, toma decisiones con foco en tu objetivo, acierto y error. Muy importante, como les decía, yo tengo un mes bajo, puedo hacer algo en una acción que hice en un mes que me fue muy bien, entonces para eso me sirve a mí medir. Ahora, pregunta que siempre nos dicen, yo creo que la pregunta del millón, ¿cuáles KPIs son importantes? ¿Qué métricas evaluar? Te voy a decir 3 muy rápidas. La primera es negocios. ¿Cuántos clientes estás generando al mes? Esa es una métrica que un CEO quiere saber, un director. ¿Cuántos nuevos clientes estoy teniendo? Segundo, canales de adquisición. ¿Por dónde están llegando? Oye, estoy teniendo a mis resellers que me están vendiendo tanto porcentaje por mes. O yo estoy teniendo por Facebook que me está llegando, por Facebook Ads, pensando en inversión de medios, en email marketing, en orgánico. ¿Cuál es el canal de adquisición que me está funcionando más para generar más clientes? Y tercero, que puede ser no tanto una métrica para un director, pero sí para un manager, para un analista, ¿cuáles campañas me están funcionando? Oye, esta campaña para Black Friday o para el Día de la Madre me funcionó muy bien porque creé una anticipación y 10 días antes la mandé y cuando yo tenía las promociones la gente ya estaba esperándome. Entonces, ¿qué tipo de campañas me están funcionando? Si es como campañas de tantos caracteres, si usé un emoji, si usé varias cosas. Entonces, esas son las métricas que tienes que saber. Entonces, con esto termina la parte teórica de inbound marketing.
Como les decía, los siguientes capítulos van a ser entrevistas, van a ser un poco un diálogo sobre diferentes temas que les va a ayudar a ustedes a crecer como empresa, a crecer como director de marketing. Muchas gracias por escucharnos, que tengan muy buen día y nos vemos en el siguiente capítulo. The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the Anchor app, free for iOS and Android.